Ahora nos toca comentar algo de la iglesia que le da nombre a esta glorieta. Así que hablamos de la iglesia de Santo Tomás Canturiense. Y a la par estamos viendo una recreación de la iglesia y sus alrededores de cómo eran. Así que estamos en el sitio que se encontraba la iglesia del mismo nombre y en ruinas desde el siglo XIX. Fue una de las más importantes parroquias de la ciudad, que no queda nada, exteriormente nada. Se alzaba junto al callejón de Navarro, de la que milagrosamente se han salvado algunos restos arqueológicos gracias a la corporación municipal, que encabezaba en el año 1999 el alcalde Marcelino Sánchez, tras la desaprobación del proyecto de construcción de viviendas sociales realizado en 1998. El historiador don Miguel Ruiz Prieto nos relata que al finales del siglo XIX un paredón circular se mantiene en pie a través del tiempo. Indica al curioso el emplazamiento de esta antigua iglesia, que era espaciosa y tenía 3 naves y muchas capillas laterales. Aunque la hemos visto en pie, nos recordamos el orden de su arquitectura. Por referencia sabemos que era un hermoso templo de 3 naves y que había en él obras de mucho mérito. La iglesia comenzó arruinándose a mediados de la década de 1830 y por Cazabán se sabe que la parte que se conserva del edificio es la magnífica capilla contraída por la familia Cobos. Al lado de la reducida capilla hay restos de construcción diferente a la capilla, y Pascual añade hasta 1951 quedaban algunos vestigios cuyas ruinas fueron arrasadas para construir en su emplazamiento, por iniciativa del alcalde don Pedro Sola, viviendas sociales. Resulta incomprensible que casi ni un solo investigador o curioso realizase un solo plano, croquis o fotografía. Solo se conserva una fotografía de una reducida capilla del templo. Esta foto muestra la portada de la capilla de los Cobos. En la década de los 50 fue desmontada para ser trasladada a la iglesia de Santo Domingo. Y en los inicios de la década de los 80 en el siglo XX, bajo la dirección de don Rafael Bayón Silvestre, era montada en esa iglesia, junto a otras 2 en el antiguo coro del templo a los pies del mismo, y que ya vimos cuando contemplamos la iglesia de Santo Domingo. No es este el único vestigio de la iglesia de Santo Tomás. En 1995 se demolieron las viviendas, aparecieron restos arqueológicos del templo. Meses después los investigadores Ruiz Fuentes y Armando García realizaron un completo trabajo sobre los restos arqueológicos aparecidos. Este mismo trabajo fue publicado en IBIU. En 2002 se realizaron otra vez obras arqueológicas, que bajo 1 metro de escombros de la antigua iglesia, sobre los mismos se alzaban las casas sociales, se encuentra el suelo y la cimentación. Se descubren además el alcide embaldosado y gradas de la capilla mayor, un horno de alfarería, restos de varias portadas de capilla y crista, y en el Museo Abierto del Renacimiento podemos observar un escudo procedente de esta capilla, fundada por la familia Mateo Sánchez de Segura
en este templo. Según Torres Navarrete, fundación. Se desconoce su antigüedad, pero es posible que se fundara sobre una mezquita musulmana en el momento de la Reconquista alrededor del siglo XIII. Cuando San Fernando tomó Úbeda, debió de ser esta iglesia una mezquita de las más principales, pues en su demarcación vivían las familias principales de los árabes, y cuyas viviendas tomaron muchos de los principales. Y en sus muros dieron abrigo a los reyes Fernando III, Alfonso X, Pedro I, Enrique IV, Carlos I y Felipe II. Santo Tomás se encontraría entre uno de los ejemplos del taldo románico o protogótico que es el único ejemplo que quedaba en la ciudad de Úbeda. A comienzos del siglo XVII, la iglesia se encontraba en proceso de renovación de la fachada. Existe un contrato de 1624 con Pedro del Cabo el Mozo, que describe cómo debía realizarse la misma, ya que había quedado sin terminar en el encargo previo hecho a su padre. La portada, según el contrato, quedaría enmarcada por un arquitrabe sostenido por dos columnas exentas dóricas con traspilares, también dóricos, adosados a la pared. Y sobre el entablamento se situaría un escudo con capelo superior de 5/4 de alto y vara de ancho, del que descenderían dos adornos laterales sobre las columnas. Hacia 1612, momento que recoge la reconstrucción, se encontraba inacabada. La pequeña plaza delante del acceso principal sería mayor que el espacio actual, y el huerto contiguo llegaría probablemente hasta la muralla y hasta el límite del huerto del Palacio de Francisco de los Cobos. Portada. Tenía dos portadas, la principal que daba a la placeta de Santo Tomás y la puerta baja de cara a las murallas. La torre, el primer tramo de su torre, aún se erguía en 1940. El interior estaba compuesta por tres naves con bellas capillas laterales, ocupadas para la nobleza del barrio. La capilla mayor era patronazgo de la familia de los Segura. Esto fue en los años 1469, por encargo de don Francisco de Segura, Afán de Rivera. Se labra un retablo para la capilla, obra de Julio de Aquiles. En dicho retablo, en una hornacina, se veneraba una notable imagen de Santo Tomás Canturiense, que al ser clausurada la parroquia pasó a San Pablo, en donde fue destruida en 1936. Capilla de la Concepción de Nuestra Señora. Fue la más suntuosa y privilegiada de esta parroquia. Alcanzada la licencia para su fundación por don Diego de los Cobos de la Tobilla, regidor de Úbeda, la capilla estaba compuesta con claustro, reja y retablo, situada junto al arco que está a la entrada de la torre y que se encontraba próxima al altar mayor en el lado del Evangelio, aunque se supone que sería don Francisco de los Cobos el que solicitaría con el nombre de su padre. Podemos ver en esta foto cómo era la capilla funeraria de los Cobos. También esta capilla disfrutaba de tribuna en la iglesia. La iglesia, como parroquia,
ocupaba el quinto lugar entre las demás. En 1836 se impuso una reforma o concentración de las parroquias, por orden de la célebre desamortización de Mendizábal, y a esta ciudad, y como no, le tocó a esta iglesia o parroquia, la cual se anexionó a San Pablo, y ya en 1842 dejó de funcionar con sus problemas estructurales, y el solar fue poco a poco ocupado por viviendas que hoy se pueden ver sobre los restos arqueológicos de la iglesia. A ambos lados del altar de la capilla existían fabricados en piedra los escudos de armas de los fundadores, Cobos, Molina y Mendoza y Sarmiento, que es una prueba inequívoca de que la construcción fue realizada por don Francisco y su señora. La portada gótica y los escudos de la capilla se mantuvieron intactos hasta 1940. También teníamos una capilla dedicada al sagrario, pero al parecer en esta iglesia había dos, aunque una conocida por capilla alta y la otra del sagrario bajo. Otra de las capillas era la dedicada al Santo Cristo de la Salud. En 1766, texto del presbítero don José María Rubio Sala y Arredondo, y en su voluntad manda el arreglo del altar en el que está colocado el Santo Cristo. Otra de las capillas que existían era el Santo Cristo de Esperanza, y de ella hay pocas noticias. La siguiente era perteneciente a la familia de los Herrera, tampoco se sabe mucho. Otra de las capillas era la capilla de los Barreros. A esta se debe a don Juan Barrero de Teruel, que fue jurado y caballero 24, y en 1570 familiar del Santo Oficio. Otra capilla, la de San Eloy, y se localiza gracias al testamento de doña Isabel Blas de Rayas sobre el año 1707. Altar del Santo Cristo del Burgos. El presbítero don Juan Nicolás de Alaminos Cano manda su entierro en este altar. Hemos comentado ya que su destrucción fue sobre 1838, que estaba en un estado de ruina muy avanzado, y ya en 1844 se tiene noticias de su desaparición. Hoy existe otra parroquia con el mismo título. Esta iglesia también contaba con su emparedamiento, y su fundación se debe a la misma que fundó el de San Millán, doña Isabel de Molina y Alquizada, y según el historiador Ruiz Prieto, murió siendo ya muy anciana en el año 1595.